¿Por qué algunos países son ricos y otros son pobres? Esta es una pregunta que todos nos hacemos en algún momento. Esta pregunta es crucial para entender muchos conceptos de la economía y de la historia misma de esta disciplina. Veamos. Para empezar, hay que entender que un país es solo rico en comparación a otros, y de igual manera solo es pobre si lo comparamos con otros países. Además, que un país sea rico no quiere decir que sus habitantes también lo sean. Eso dependerá de cómo se redistribuye el ingreso dentro del país. Y hay países ricos con millones de pobres. De igual manera, que un país sea pobre tampoco quiere decir que todos sus habitantes lo sean. Y es muy común que los países pobres por lo general tengan élites muy ricas. La clasificación de países pobres o ricos la hace el Banco Mundial en función del ingreso de cada país, clasificándolos en ingreso alto, medio y bajo. Esto es importante, pues solo hablamos del ingreso que percibe el país, y si bien existe una correlación entre el ingreso y el nivel de vida, muchas veces no es lo determinante. Así, por ejemplo, puede haber extrema pobreza y desnutrición en países ricos, y también puede haber mansiones y proyectos millonarios en países pobres. Esta clasificación tampoco considera la riqueza de un país medida como sus recursos naturales o la cantidad de trabajadores. Puede haber países con muy pocos recursos naturales pero ricos y países con muchos recursos naturales pero pobres. No hay que olvidar que la clasificación solo compara el ingreso de los países y un país solo es pobre porque existen países con mayor ingreso y viceversa. Un país solo es rico porque existen países con menor ingreso. Pero no hay algo como un umbral de pobreza en países. Ahora, considerando esto, ¿por qué hay países ricos y países pobres? Para empezar, hay que saber que esta es una pregunta compleja y además los economistas tienen muchas respuestas diferentes y por lo general no están de acuerdo. Se habla de modelos de crecimiento, de recursos naturales, de reparto mundial, de colonialismo, de cultura, de religión, de fenómenos naturales, del sistema político, de las instituciones, de la corrupción y muchas más respuestas. Pero también hay que considerar que muchas respuestas a esta pregunta buscan legitimar el modelo económico y político de los países ricos, y también hay muchas respuestas racistas que desprestigian diferencias culturales o étnicas de los países pobres. Más allá de la economía, historiadores, sociólogos y antropólogos también han abordado estas diferencias y suelen dar otro tipo de respuestas que a veces complementan o de plano se oponen a los planteamientos de los economistas. Pero bueno, ¿qué dicen los economistas sobre por qué hay países ricos y países pobres? En economía se habla de crecimiento y desarrollo. El crecimiento económico busca responder por qué crecen los agregados macroeconómicos, como el PIB o el ingreso nacional. Aquí tienen un video donde explico más a fondo qué es el crecimiento. Mientras que el desarrollo económico se refiere no solo al crecimiento del ingreso o el PIB, sino también del acceso a recursos básicos y otro tipo de factores que influyen en la calidad de vida. Este par de conceptos también tienen críticas y hay también economistas que los usan como sinónimos. Entonces, ¿por qué un país crece más o menos que otro? ¿O por qué hay un país más o menos desarrollado que otro? Hay dos maneras de clasificar las teorías económicas que responden a esta pregunta, en nociones de convergencia y de no convergencia. La idea de convergencia surge de la teoría tradicional del crecimiento económico desarrollado por Robert Solow en 1956. Y nos dice que, dados ciertos parámetros como el ahorro o la tasa de fertilidad, las economías se mueven inevitablemente a un estado estacionario donde todos son iguales. Para Solow, los países con poco capital y mucha mano de obra, los pobres, tendrían un mayor rendimiento. Esto quiere decir que los países pobres tenderán a crecer más rápido que los países ricos y eventualmente les igualarán. Los niveles de ingreso y de bienestar de los países pobres convergen a los niveles de ingreso y bienestar de los países ricos. Para Solow, los países pobres son pobres solo porque están en una etapa por la que ya pasaron los países ricos. Y solamente hay que controlar un par de parámetros como el ahorro o la tasa de fertilidad y sentarse a esperar. Esta idea es la postura ortodoxa del crecimiento económico e inspiró muchas teorías, modelos y calibraciones posteriores a Solow. También inspiró a políticos y en mayor o menor medida esta postura es la principal en organismos como el FMI o el Banco Mundial. Y es la respuesta en cierto sentido oficial a la desigualdad de ingreso entre países. Esta teoría de convergencia sugiere algo muy riesgoso,
que la economía es un nivelador por sí misma, y si un país pobre no deja de ser pobre, entonces automáticamente no se debe a la economía o al mercado, porque recuerden, para esta teoría la economía es un nivelador infalible. Esta posición es la que ha terminado excluyendo a muchos países al echarle la culpa del subdesarrollo no a las condiciones económicas o a los mercados, que para esta teoría son infalibles, sino a factores que se consideran exógenos, como la cultura, la corrupción y otros. Esta teoría también es una de las bases sobre la que se asienta la ideología del libre mercado y otras posiciones de mercado que echan la culpa del subdesarrollo a los mismos países y no a las condiciones económicas, históricas o del mercado. Además, dentro de la misma teoría hay ciertos debates sobre por qué la teoría no se corresponde con los análisis empíricos y las distribuciones de ingreso verdaderas que parecen a veces no converger e incluso parece que la brecha entre países se hace cada vez más grande. En la actualidad, los economistas que estudian crecimiento y desarrollo, incluso los más ortodoxos, empiezan a alejarse de la posición más tradicional de convergencia. Y entre los economistas se suele asumir que quizás sí existe una convergencia entre países ricos y pobres, pero que este proceso no sería automático, y que de hecho puede verse anulado por factores históricos, culturales e institucionales. Por lo que la economía y los mercados no nivelarían nada por sí solos, sino que es importante considerar otros aspectos, y en muchos casos intervenir de forma abierta para lograr el tan ansiado desarrollo. Otros enfoques de no convergencia, en cambio, consideran que la economía y los mercados no nivelan los ingresos de los países, sino que incluso aumentan las diferencias entre países. Estos enfoques de no convergencia son muy diversos y van desde las posturas más heterodoxas, que niegan las bases mismas del crecimiento ortodoxo de Solow, hasta pequeños refinamientos de los modelos de convergencia para considerar otro tipo de factores. Entre los modelos de no convergencia están aquellos que consideran expectativas. Para estos modelos, la diferencia entre países pobres y países ricos puede explicarse como una falla masiva de coordinación. Se basan en la idea de equilibrios múltiples y básicamente significa que existe un equilibrio donde todos son ricos, pero que la economía se estancó por alguna razón en otros equilibrios. Para esta teoría, este fallo de coordinación se debe a que las inversiones correctas no se hicieron y en su lugar los países hicieron inversiones complementarias que no son óptimas. Hay varios estudios sobre estas inversiones complementarias que llevan a otro tipo de equilibrios. David, 1985, y Arthur, 1994, explican con estas malas inversiones las diferencias tecnológicas entre países. Acemoglu y Silibotti, 1997, explican de esta manera la capacidad del sistema financiero de auspiciar negocios. Romer, 1986, y Lucas, 1988, analizan fallos en inversiones físicas y de capital humano. Henderson, 1988, y Krugman, 1991, explican de esta manera el crecimiento de las ciudades, entre otros estudios. Otra teoría de no convergencia analiza las aspiraciones y la mentalidad para explicar la diferencia entre países ricos y pobres. Las aspiraciones de una sociedad están condicionadas por sus circunstancias e historia, pero también pueden determinar su futuro. Esta teoría habla sobre una brecha de aspiración, que sería la diferencia entre el estándar de vida que se busca y el estándar de vida que se tiene actualmente. Los pobres tendrían una brecha de aspiración mucho más grande, que se debe a la tasa de fertilidad, las migraciones, las leyes, la religión, la ética de trabajo u otras razones. Para Duflo, 2006, ser pobre casi seguro afecta la forma en que las personas piensan y deciden. Esta mentalidad puede llevar a trampas de pobreza, de donde es casi imposible salir. Hay que entender que esta teoría no quiere decir que el pobre es pobre porque quiere, sino todo lo contrario, que sin importar cuánto se quiera salir de la pobreza, la misma condición de pobreza hace casi imposible salir de ella, ya que para esta teoría los pobres toman decisiones condicionadas a su entorno que no son compatibles con el sistema capitalista de mercado. Hay que entender también que cuando se habla de pobreza nos referimos a pobreza en un nivel que incapacita ser parte misma de la sociedad. Esta teoría también propone formas de reducir la brecha de aspiración, como la inversión en educación o salud, donde la participación activa del Estado es muy importante. Otra teoría de no convergencia considera los mercados de la historia para explicar la diferencia entre países ricos y pobres. Hay muchas maneras de abordar el rol de los mercados y la historia en la desigualdad,
desde análisis más cercanos a los modelos ortodoxos hasta teorías completamente nuevas y heterodoxas, cercanas al institucionalismo o al marxismo. Para algunos análisis, la historia determina el estado estacionario de los superpobres y mantiene las diferencias en el tiempo. Majumdar y Mitra, 1982, Galor y Seira, 1993, Fields, 1980, Banerjee y Duflo, 2007, tienen varios estudios empíricos que parecen demostrar que la pobreza crea más pobreza y salir de ella es muy difícil. Otra teoría donde la historia es importante y busca explicar la diferencia entre países es la teoría de la dependencia. Impulsado desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, por economistas como Celso Furtado, Enzo Faleto, Roy Mauro Marini y otros. Esta teoría nos dice que la economía global asigna a algunos países la producción de materias primas con bajo valor agregado. Esto, sumado al deterioro de los términos de intercambio estudiado por Raúl Prebisch y Hans Singer, mantiene a los países ricos como ricos y a los pobres como pobres, pero además impide que los países pobres dejen de serlo. Para la teoría de la dependencia son de hecho los países pobres los que permiten que los países ricos existan y se mantengan ricos, ya que proveen materia prima, mano de obra barata y un destino para la tecnología obsoleta y los daños ambientales. Además, los países actualmente pobres son los que fueron colonias durante mucho tiempo. Para Sokolov y Egerman, 2000, el modo inicial de extracción y producción en el pasado distante tiene efectos que perduran por mucho tiempo en el desarrollo del país. Así, los países que fueron colonias aún arrastrarían efectos negativos que no permiten el desarrollo. Otro resultado importante viene de Acemoglu, Robinson y Johnson en 2001. Demostraron que las instituciones iniciales en un pasado lejano tienen un efecto importante en el crecimiento de largo plazo e incluso en el desempeño actual de los países. Otros economistas, para responder por qué hay países pobres y países ricos, se enfocan directamente en el comportamiento de los agentes. Este enfoque suele llamarse microeconomía del desarrollo. Entre estos estudios, Rai y Sengupta, 1989, Floro y Yotopoulos, 1991, Mansouri, 1997, Jenicot, 2002, hablan sobre el poco acceso a crédito que existe para los pobres y lo difícil que es salir de la pobreza sin acceso a crédito. Otros estudios se enfocan en los bienes y servicios públicos. Nos dicen que hay una brecha entre el voto democrático y las políticas públicas. La desigualdad interna en la sociedad estaría provocando que políticas públicas positivas como impuestos progresivos o educación y salud pública no se lleven a cabo debido al poder de los ricos para influir y cooptar el gobierno. Otros factores que crean desigualdad económica serían la polarización religiosa o étnica al interior de los países. Otra preocupación de analistas es la propiedad privada. Para los economistas más ortodoxos, leyes de propiedad poco claras y pocas fuerzas del orden generan pobreza, mientras que para posiciones heterodoxas y anarquistas, la misma institución de la propiedad privada implica una apropiación forzosa que condena a algunas personas a condiciones de vida precarias y genera desigualdad. Actualmente se suele hablar mucho de las diferencias culturales de los países para explicar por qué unos son ricos y otros son pobres. Pero hay que recordar que muchos de los países que ahora se consideran pobres solo lo son bajo el sistema capitalista y después de cientos de años de colonialismo y esclavitud. Como siempre, la respuesta es mucho más compleja y la cultura sí puede jugar un rol. Para Max Weber, características de la religión protestante y judía sí da ventajas en el terreno comercial en comparación a otras religiones, como por ejemplo la católica o budista. Estas características culturales no hacen que una cultura sea superior o inferior a otra, ya que no tiene sentido juzgar toda una religión o toda una tradición solo por su habilidad para hacer dinero, ya que la cultura no tiene ese objetivo. Por último, también debemos recordar que la desigualdad de ingreso y las diferencias entre países ricos y pobres también crean una jerarquía. Los ricos vendrían a ser los líderes al interior de los países y a nivel global. Esta jerarquía elitista siempre busca legitimar el poder que tiene, por lo que termina creando discursos que deslegitiman al pobre solo por ser pobre y justifican su poder por medio de la riqueza, al igual que hace años se justificaba el poder por medio de la iglesia o por la sangre y herencia. En fin, la desigualdad entre personas y entre países es un tema muy complejo, que no puede darse por terminado solo con argumentos simplistas o con justificaciones que rayan en lo absurdo. Y más allá de explicar o justificar la desigualdad, hay que preguntarnos qué hacemos para cambiarla.
Sea por un argumento moral o por un argumento lógico, es fácil darse cuenta que algo está mal en la distribución global del ingreso. Así que el reto es entender la desigualdad como un problema complejo y enfrentarla, pero también enfrentar los argumentos racistas, falaces o simplemente absurdos que legitiman la acumulación desmesurada y justifican la pobreza. Hasta aquí el video de hoy. Déjanos tus comentarios acá abajo. ¿Tú cómo explicarías la pobreza o qué teoría crees que es más certera? Si te ha gustado el video y te interesa eso que hemos llamado economía, suscríbete al canal porque seguiremos tocando este y muchos otros temas. Un abrazo y gracias.